Durante años, Jordan Peterson se ganó una reputación en torno a una idea central que las personas podían transformar sus vidas si estaban dispuestas a enfrentar verdades difíciles y asumir la responsabilidad de sí mismas. Millones de personas compraron sus libros, llenaron salas de conferencias para escucharlo hablar y vieron incontables horas de su contenido en línea. Para muchos de sus partidarios, se convirtió en algo más que un profesor de psicología. Se convirtió en guía, intelectual público y una de las voces más influyentes de Internet. Sin embargo, mientras su mensaje seguía llegando a audiencias más amplias, se estaban reuniendo silenciosamente fuerzas que eventualmente desafiarían casi todo lo que había construido. Alrededor de 2022, el impulso que lo había impulsado durante años comenzó a cambiar de maneras inesperadas. Una controversia siguió a otra, y las instituciones que alguna vez lo ignoraron de repente parecieron decididas a enfrentarlo directamente. Twitter suspendió su cuenta después de comentarios que provocaron una reacción generalizada. YouTube redujo sus ingresos publicitarios eliminando una de las principales plataformas que ayudó a amplificar su voz. Luego, vino otro golpe, cuando Cambridge retiró una invitación que muchos habían asumido como segura, lo que señaló que la resistencia a Peterson ya no se limitaba a los debates en las redes sociales. El conflicto se intensificó aún más cuando su propia profesión se vio involucrada. El Colegio de Psicólogos de Ontario ordenó a Peterson someterse a un entrenamiento obligatorio en redes sociales, argumentando que algunas de sus declaraciones públicas reflejaban una conducta impropia de un psicólogo autorizado. Peterson vio la orden como un ataque directo a su libertad de expresión y se negó a aceptarla tranquilamente. La batalla avanzó por múltiples niveles del sistema legal canadiense y finalmente llegó a la Corte Suprema de Canadá. Cuando llegó la decisión final, no le salió bien. Para muchos observadores el simbolismo era imposible de ignorar. El hombre que había pasado años animando a otros a mantenerse firmes a afrontar la adversidad y resistir la presión de las instituciones, ahora se encontraba atrapado en una lucha muy pública contra esas mismas instituciones. Sus partidarios vieron una defensa basada en principios de la libertad de expresión. Sus críticos vieron que la rendición de cuentas finalmente alcanzaba a una figura pública controvertida. De cualquier manera, el conflicto lo transformó de un comentarista que discutía batallas culturales a un participante que vive una de ellas. Mucho antes de que todo eso sucediera, Jordan Byrne Peterson llegó al mundo el 12 de junio de 1962 en Edmonton, Alberta. Sin embargo, las raíces de su historia se encuentran menos en una ciudad importante y más en la pequeña ciudad norteña de Fairview, donde pasó gran parte de su infancia. La vida allí avanzaba a un ritmo más lento, moldeada por preocupaciones prácticas más que por grandes ambiciones. Era un lugar donde las expectativas eran relativamente sencillas y la gente en general valoraba el trabajo duro, la educación y la estabilidad de la comunidad. Sus padres reflejaron esos valores. Ninguno de los dos eran radicales políticos revolucionarios culturales o intelectuales públicos que buscaban atención. Su madre, Beverly Peterson, trabajaba como bibliotecaria en Grande Prairie Regional College y pasaba el día rodeada de libros, ideas e información. Su padre, Walter Peterson, era un maestro de escuela cuya naturaleza disciplinada aportaba estructura y rutina al hogar familiar. Juntos crearon un ambiente que enfatizaba el aprendizaje y la responsabilidad en lugar del caos o el conflicto. La religión estuvo presente durante los primeros años de Jordania, pero solo de forma relativamente modesta. La familia mantenía un hogar ligeramente cristiano, donde la fe existía más como una influencia de fondo que como una fuerza dominante. Había tradiciones, valores y prácticas religiosas ocasionales, pero nada particularmente estricto o intenso. Sin embargo, incluso cuando era niño, Peterson parecía inquieto dentro de los límites del mundo que lo rodeaba. Algo dentro de él empujaba continuamente hacia preguntas más grandes y significados más profundos. Esa tensión interna se hizo más visible a medida que crecía. Si bien muchos niños se centraban en los juegos, los pasatiempos o en relacionarse con amigos, Peterson se sentía cada vez más fascinado por las ideas. Quería entender por qué las sociedades funcionaban como lo hacían,
¿Por qué algunos sistemas tuvieron éxito, mientras que otros colapsaron y por qué la gente creía lo que creía? Esas preguntas ya estaban empezando a dar forma al rumbo que eventualmente tomaría su vida. Con solo 13 años se involucró con el nuevo Partido Demócrata. No se trataba de un interés casual ni de una curiosidad temporal. Se sumergió en la política con una intensidad inusual para alguien de su edad, atraído por promesas de justicia, igualdad y reforma social. Mientras muchos adolescentes todavía intentaban definir sus identidades, Peterson ya estaba lidiando con cuestiones relacionadas con las estructuras de poder, los sistemas económicos y la filosofía política. Su compromiso rápidamente se volvió tan serio que a los 14 años buscó un papel de liderazgo dentro de las actividades juveniles del partido. Aunque perdió las elecciones por solo 13 votos, la experiencia reveló algo importante sobre él. No estaba simplemente observando desde el margen. La gente se fijó en él, lo escuchó y respondió a sus ideas. Incluso en la adolescencia mostró capacidad para atraer la atención e involucrar a otros en discusiones sobre temas complicados. Durante este periodo, Peterson también encontró figuras influyentes que ayudaron a dar forma a su pensamiento. Entre ellos se encontraba Sandy Notley, una bibliotecaria cuya curiosidad intelectual le dejó una impresión duradera. Las conversaciones y experiencias de esos años ampliaron su interés por la política y, al mismo tiempo, lo alentaron a cuestionar supuestos que muchas personas aceptaban sin dudarlo. El hábito de desafiar las respuestas convencionales se estaba arraigando profundamente en su personalidad. La religión pronto se convirtió en uno de los temas que examinó más críticamente. Durante las clases de confirmación, Peterson comenzó a hacer preguntas que inicialmente parecían sencillas. Quería explicaciones de las historias del Génesis, discusiones sobre la evolución y respuestas más profundas sobre la naturaleza de la verdad. Pero las respuestas que recibió le parecieron incompletas. En lugar de resolver sus dudas, las intensificaron. Con el tiempo su escepticismo se hizo más fuerte. La fe que silenciosamente había rodeado su infancia ya no parecía convincente. En lugar de ver la religión como una fuente de sabiduría, la veía cada vez más como algo en lo que la gente confiaba cuando carecía de mejores explicaciones. Lo rechazó con confianza, abrazando la lógica, la investigación racional y el pensamiento crítico como las bases sobre las que quería construir su comprensión de la realidad. Esta combinación de compromiso político y escepticismo religioso se convirtió en una característica definitoria de su juventud. Se sintió atraído por ideas sobre reforma y cambio social y al mismo tiempo rechazó muchos sistemas de creencias tradicionales. Esas tendencias influyeron en las decisiones que tomó después de graduarse de la escuela secundaria en 1979. Contrariamente a lo que mucha gente supone hoy, la psicología no fue su primer destino académico. En cambio, Peterson se matriculó en Grande Prairie Regional College para estudiar ciencias políticas y literatura inglesa. En ese momento la decisión tenía mucho sentido. Sus intereses giraban en torno al poder, la gobernanza, la cultura y las estructuras que dan forma a las sociedades humanas. Imaginó un futuro en el que podría navegar por instituciones complejas y tal vez incluso ascender a puestos de influencia significativa. También había una motivación práctica detrás de esas ambiciones. Peterson quería estabilidad y éxito. Como muchos jóvenes inteligentes y ambiciosos, imaginó un camino profesional que ofreciera tanto seguridad financiera como desafío intelectual. En un momento consideró seriamente convertirse en abogado corporativo, creyendo que la experiencia jurídica podría proporcionar una forma poderosa de interactuar con los sistemas más importantes de la sociedad. Luego, un solo libro alteró la dirección de su pensamiento. Durante sus estudios, Peterson encontró The Road to Wigan Pier de George Orwell. La experiencia le afectó mucho más profundamente de lo que esperaba. Las observaciones de Orwell desafiaron muchas suposiciones que Peterson había sostenido durante años y lo obligaron a enfrentar preguntas incómodas sobre ideología, motivación y comportamiento humano. Lo que más le llamó la atención fue el argumento de Orwell de que algunos movimientos que afirmaban perseguir la igualdad no siempre estaban impulsados por la compasión. A veces el resentimiento, la envidia y la amargura
desempeñaron papeles igualmente importantes. Esta comprensión perturbó a Peterson, porque reflejaba tendencias que reconocía dentro de ciertos círculos políticos y hasta cierto punto dentro de él mismo. De repente, las creencias que antes parecían seguras ya no lo parecían tanto. Esa disrupción intelectual marcó el comienzo de una transformación mucho más amplia. Peterson comenzó a cuestionar suposiciones que había aceptado previamente sin mucha vacilación. Ideas que alguna vez parecieron obvias se convirtieron en temas de escrutinio. La certeza política dio paso a una investigación más profunda y su búsqueda de respuestas se expandió más allá de los límites de la ideología. Después de completar su título en Ciencias Políticas en 1982, Peterson dejó Canadá y pasó un tiempo viajando por Europa. El viaje lo expuso a lugares asociados con algunos de los capítulos más oscuros de la historia. Visitó sitios relacionados con la guerra, la opresión y el sufrimiento humano. Estar en lugares donde alguna vez florecieron ideologías destructivas lo obligó a pensar en la historia de una manera más personal e inmediata. Esas experiencias lo llevaron hacia una pregunta que influiría en gran parte de su trabajo posterior. ¿Cómo podría la gente corriente convertirse en partícipe de sistemas capaces de una crueldad extraordinaria? ¿Cómo podrían las sociedades caer en la violencia y la destrucción, a pesar de estar compuestas en gran medida por personas que se consideran decentes? La pregunta persistió mucho después de que terminó el viaje y lo siguió de regreso a Canadá. Poco a poco se dio cuenta de que la ciencia política por sí sola no podía proporcionarle las respuestas que buscaba. Explicó instituciones, gobiernos y estructuras sociales, pero no explicó completamente los mecanismos psicológicos que operan dentro de los individuos. Si quisiera entender por qué la gente abrazaba ideologías destructivas o participaba en sistemas dañinos, necesitaría mirar más profundamente. Necesitaría estudiar la mente humana misma. Esa comprensión lo llevó a tomar una decisión dramática. En lugar de continuar por su camino actual, Peterson efectivamente empezó de nuevo. Regresó a la universidad y obtuvo una segunda licenciatura, esta vez en psicología. No fue un ajuste menor. Representó una reorientación completa de su vida intelectual. En 1984 había completado la nueva carrera y encontró un sentido de propósito que antes se le había escapado. La psicología ofrecía algo que la ciencia política no podía ofrecer. Proporcionó herramientas para explorar la motivación, el miedo, la personalidad, la percepción y las fuerzas ocultas que dan forma al comportamiento humano. Peterson quedó cada vez más fascinado por la tensión entre orden y caos, temas que más tarde se convertirían en centrales de su obra pública. Su trayectoria académica finalmente lo llevó a la Universidad McGill, donde su investigación se volvió más enfocada y sofisticada. Uno de los ámbitos que captó su atención fue el alcoholismo y sus raíces psicológicas. En lugar de ver la adicción únicamente como un problema de conducta, exploró los patrones más profundos que hacían que ciertos individuos fueran más vulnerables que otros. Sus estudios se centraron a menudo en hijos de padres alcohólicos. Lo que descubrió fue intrigante. Incluso cuando estos individuos estaban completamente sobrios, muchos mostraban dificultades con la planificación, el pensamiento flexible y el manejo del estrés. Sus sistemas nerviosos parecían inusualmente reactivos, lo que sugiere que la vulnerabilidad existía mucho antes de que el alcohol entrara en escena. Quizás lo más sorprendente fue darse cuenta de que el alcohol a veces proporcionaba un alivio temporal de la agitación psicológica interna. En lugar de simplemente causar daño, inicialmente redujo el malestar y la ansiedad. Eso hizo que la adicción fuera más peligrosa, porque la sustancia parecía resolver un problema antes de crear otros mucho mayores. Los hallazgos reforzaron el creciente interés de Peterson en la compleja relación entre el sufrimiento, el comportamiento y la responsabilidad personal. A medida que continuaba su investigación, comenzaron a surgir conexiones entre su temprana fascinación por la política y su trabajo más reciente en psicología. Los patrones que observó dentro de los individuos parecían reflejar los patrones que observó dentro de las sociedades. En todos los niveles de la experiencia humana, aparecieron preguntas sobre el orden, el caos, la estabilidad y el colapso.
Ya sea que se examinara a una persona que lucha contra la adicción o a una nación que lucha contra un conflicto ideológico, seguían reapareciendo temas similares. A principios de la década de 1990, esos intereses habían ayudado a establecer a Peterson como una figura académica en ascenso. Su trabajo atrajo la atención más allá de Canadá y finalmente le abrió puertas en una de las instituciones más prestigiosas del mundo. La Universidad de Harvard le ofreció una oportunidad que elevaría su carrera a un nivel completamente nuevo. Fue un hito que pocos podrían haber predicho cuando crecía en la tranquila ciudad de Fairview, pero también fue solo el comienzo de un viaje que eventualmente lo colocaría en el centro de algunos de los debates más controvertidos de la era moderna. Un lugar conocido por su intensidad y competición. Pero allí sucedió algo interesante. No se convirtió en un profesor más. Destacaron sus conferencias. Los estudiantes no solo asistieron, escucharon atentamente, sintieron algo. Algunos incluso describieron sus clases como transformadoras. No estaban simplemente aprendiendo teorías, estaban siendo arrastrados a preguntas más profundas sobre el significado, la responsabilidad y las creencias. Ese estilo no surgió de la nada, provino de todo lo que se había acumulado a lo largo de los años. La crianza en un pueblo pequeño, la pasión política temprana, el rechazo de la religión, el impacto de la escritura de Orwell, los oscuros reflejos de Europa, el trabajo clínico con personas reales que enfrentan luchas reales. Todo empezó a juntarse, y luego después de Harvard se mudó a la Universidad de Toronto. Allí, su vida se volvió aún más intensa. Equilibró la enseñanza con la práctica clínica. Atiende alrededor de 20 pacientes por semana. Gente real, problemas reales, agresión, adicción, ansiedad. Ya no estaba simplemente estudiando teorías. Estaba sentado frente a personas que lidiaban con las consecuencias de esas luchas internas. Y eso cambió su forma de hablar. Sus conferencias se volvieron más fundamentadas, más urgente. No se limitaba a explicar ideas. Los estaba conectando con la experiencia vivida. Comenzó a grabar sus conferencias. Largas sesiones sobre personalidad, sobre los mitos, sobre el significado. Al principio solo llegaron a un público reducido, estudiantes en la sala, algunas personas en línea, pero algo se estaba construyendo. Esas grabaciones tenían cierta intensidad, una mezcla de psicología, filosofía y narración. No parecían sermones estándar, se sentían como otra cosa. Y poco a poco la gente fuera de la universidad empezó a prestar atención. El primer libro, de Jordan Peterson, Maps of Meaning, The Architecture of Belief, se publicó en 1999. Y aunque parezca pesado y académico en realidad, es la base de casi todo lo que siguió. Aquí es donde construyó el marco que luego definiría sus conferencias, podcasts, entrevistas y series bíblicas. En ese libro reúne psicología, mitología, religión, literatura y neurociencia, para explicar cómo las personas dan sentido a la vida a través de historias. Para Peterson, los mitos nunca fueron solo viejos cuentos del pasado. Eran herramientas. Ayudaron a las personas a enfrentar el caos, el miedo y la incertidumbre. Esa idea, la lucha entre el caos y el orden, se convirtió en el centro de toda su visión del mundo. Y una vez que lo ves allí, empiezas a notarlo en todas partes de su trabajo posterior. Por eso, este primer libro es tan importante. Si regresa y ve las charlas posteriores de Peterson en YouTube, podrá rastrear casi todas las ideas importantes hasta allí. El mismo patrón sigue apareciendo. La vida es un movimiento constante entre lo que sabemos y lo que no sabemos. El orden es lo conocido. El caos es lo desconocido. El significado se construye justo en el límite entre ambos. Ese único cuadro le dio una manera de hablar de todo, de la política a la religión y a la responsabilidad personal, incluso 12 reglas para la vida. El libro que lo hizo mundialmente famoso parece una versión más práctica y simplificada de ideas que ya había trazado en 1999. Para muchas personas, especialmente aquellas que se sienten confundidas por la vida moderna, este fue el verdadero gancho. Peterson no se limitó a ofrecer consejos.
Ofreció una gran historia que parecía explicar por qué la vida resulta dolorosa y qué se supone que una persona debe hacer al respecto. Así que ese primer libro no fue solo un proyecto inicial, era el motor oculto detrás de todo su atractivo público. Luego, años más tarde, ese motor encontró la plataforma perfecta. En 2013, Peterson lanzó el canal de YouTube Jordan Peterson Videos. Al principio no parecía el comienzo de un imperio mediático, parecía más bien un estante para guardar viejas conferencias. Pero a partir de 2014 empezó a subir grabaciones de cursos universitarios como la personalidad y sus transformaciones y mapas de significado. Esas conferencias habían estado en el aire durante años. En lugar de desaparecer en algún archivo olvidado del campus, de repente, estuvieron disponibles para cualquier persona en el mundo con conexión a Internet. Eso cambió todo. Las personas que buscaban psicología, significado, autoayuda o debates más profundos sobre la vida se topaban con estas largas conferencias. Y una vez que lo hicieron, muchos de ellos se quedaron. Observaron a uno, luego a otro, luego a otro. Lo que parecían simples grabaciones de aula se convirtieron poco a poco en una enorme biblioteca de contenido serio y extenso. Al principio, Peterson no parecía tratar a YouTube como un verdadero negocio de medios. Era más como una unidad de respaldo digital para sus clases. Pero eso empezó a cambiar en 2016. Después de algunos años subiéndolos, les dijo a los espectadores que quería limpiar los videos antiguos y mejorar la calidad de los nuevos. Parecía pequeño, pero importaba. Ese fue el punto en el que dejó de actuar como un profesor que publicaba en línea y comenzó a pensar más como un operador de medios. Comenzó a prestar más atención a la presentación, la edición, los títulos y la forma en que se presentaban los videos para los espectadores. En otras palabras, ya no se limitaba a subir conferencias. Estaba aprendiendo cómo hacerlos viajar. Ese cambio ayudó a convertir un proyecto paralelo en algo mucho más grande y poderoso. En agosto de 2018 era imposible ignorar la magnitud de ese crecimiento. El canal de vídeos de Jordan Peterson tenía más de 18 millones de suscriptores y más de 65 millones de visitas. Esas cifras fueron especialmente sorprendentes porque no se trataba de entretenimiento rápido ni de contenido superficial de Internet. Fueron conferencias densas, largas entrevistas y debates serios. Sin embargo, la gente seguía mirando. Eso te dijo algo importante. El ascenso de Peterson no fue solo un breve estallido de exageración debido a una controversia. Era una máquina de atención funcional construida sobre contenido repetible al que la gente volvía una y otra vez. Si bien muchas figuras de Internet dependían de breves momentos virales, el crecimiento de Peterson provino de material de horas de duración que mantuvo al público interesado. Eso hizo que su trabajo fuera inusualmente complicado. Y una vez que los algoritmos se dieron cuenta de eso, su alcance se amplió aún más. Su aula había escapado de la universidad y se había extendido a hogares, auriculares, automóviles y rutinas diarias en todo el mundo. Entonces llegó el punto de inflexión que cambió su vida pública para siempre. En septiembre de 2016, Peterson subió una serie de videos atacando el proyecto de ley C-16 propuesto por Canadá. Lo describió como un movimiento peligroso hacia el discurso obligado. Argumentó que la ley podría obligarlo a utilizar pronombres neutrales al género como ellos y se negó a aceptar eso. Lo que podría haber sido un estrecho debate legal, de repente explotó en algo mucho más grande. Los videos se difundieron por las redes sociales y YouTube. Y casi de la noche a la mañana, Peterson ya no era solo un profesor de psicología en Toronto. Se convirtió en un símbolo de una guerra cultural mucho más amplia. Un profesor, un conjunto de vídeos y una ley se estaban debatiendo en todo el mundo. Lo extraño es que el proyecto de ley en sí era mucho más limitado que la tormenta pública que lo rodeaba. El proyecto de ley C-16 añadió la identidad y la expresión de género a la Ley de Derechos Humanos y al Código Penal de Canadá. En términos prácticos, eso significaba que las personas transgénero recibían protección adicional contra la discriminación y podían ser reconocidas como un grupo vulnerable según la ley. Los juristas argumentaron que el proyecto de ley
No penalizaba los errores comunes de los pronombres y no significaba que alguien enfrentaría un castigo por cometer un desliz en una conversación. Según muchos expertos, fue diseñado para abordar la discriminación y el odio, no para controlar el lenguaje cotidiano en la forma dramática que describió Peterson. Eso hizo que todo el conflicto fuera aún más intenso, porque su fama crecía a partir de una interpretación de la ley que los críticos cuestionaban fuertemente. Lo que siguió en el campus fue intenso y caótico. Los videos de Peterson provocaron la ira de activistas, estudiantes, profesores y sindicatos de derechos de las personas transgénero que vieron su postura como hostil y deshumanizante. Al mismo tiempo, sus partidarios lo presentaron como un profesor que se enfrenta a la censura. La Universidad de Toronto se convirtió en el escenario de aquel choque. Hubo protestas contra manifestaciones, carteles, gritos y enfrentamientos físicos entre la multitud. El debate dejó de ser solo sobre leyes o políticas. Se convirtió en una lucha por la libertad de expresión, la identidad y el poder, todo en público, y todo con Peterson en el centro. Los medios nacionales lo recogieron, y lo que comenzó como un conflicto en un campus local se convirtió en una historia nacional mucho más amplia. Cuando se aprobó el proyecto de ley C-16 en 2017, Peterson ya había alcanzado un nivel diferente de fama. Antes de esto, había sido un respetado psicólogo y conferenciante con una creciente audiencia en línea. Después de eso estuvo en todas partes. Sus vídeos aparecieron recortados en los informativos, sus ideas se debatieron en la televisión y millones de personas que nunca habían oído hablar de él conocieron de repente su voz y su estilo. Diferentes grupos proyectaron sobre él diferentes significados. Algunos vieron a un defensor de la libertad de expresión. Otros vieron a un profeta antidespertar. Otros más vieron una figura reaccionaria que utilizaba la controversia para conseguir seguidores. Pero cualquiera que sea la etiqueta que la gente usara, el resultado fue el mismo. Una pelea de pronombres que muchos descartaron al principio lo había convertido en una figura pública mundial. Esa fama alcanzó otro nivel en 2018, con 12 reglas para la vida. Cuando el libro salió a la luz el 23 de enero explotó. Vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo y encabezó las listas de bestsellers en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y más allá. Solo en el Reino Unido, la tapa dura vendió 153.000 copias ese año. Con ese libro, Peterson pasó de ser un profesor controvertido a convertirse en un fenómeno de autoayuda a gran escala. Y el momento importaba. El libro llegó en un momento en el que muchas personas se sentían perdidas, abrumadas e inseguras de en qué confiar. Peterson les ofreció algo que parecía directo y fuerte. Una mezcla de psicología, mitología y consejos contundentes sobre disciplina, sufrimiento y cómo vivir. Para sus seguidores no se sintió como un bestseller más. Se sintió como una respuesta. Luego se llevó esa respuesta al camino. Su gira mundial de 2018 fue agotadora y enorme, abarcando 45 ciudades de América del Norte, Europa y Australia. Asistieron más de 200.000 personas y muchas salas se agotaron. En lugares como el Teatro Orpheum de Los Ángeles, la multitud se agolpaba para escucharlo hablar. Lo que hizo que esto fuera especialmente sorprendente fue el tipo de audiencia que atrajo. Ya no se dirigía únicamente a personas interesadas en debates académicos o controversias políticas. Ahora había un gran número de personas, especialmente hombres jóvenes, que acudían porque querían estructura, significado y dirección. Sus eventos en vivo comenzaron a sentirse menos como conferencias y más como mítines construidos en torno a la transformación personal. Aún así, la controversia nunca lo abandonó. En algunos lugares, la tensión fuera de los recintos se convirtió en parte de la historia. En Portland, activistas enmascarados protestaron. En la Universidad de Queens, un manifestante fue arrestado con un garrote. Casi al mismo tiempo, su entrevista con Cathy Newman en Channel 4 se volvió viral y se convirtió en uno de los momentos mediáticos más importantes de su carrera, alcanzando finalmente decenas de millones de visitas en YouTube. El choque dio a la gente una versión concentrada de lo que hizo a Peterson tan visible. Era intenso, rápido, confrontativo y completamente cómodo en el conflicto. Ese tipo de exposición impulsó su alcance aún más.
El podcast se convirtió en otra parte clave del imperio. Lanzado en diciembre de 2016, el podcast de Jordan B. Peterson le brindó una línea directa con su audiencia. Para 2022 había alcanzado alrededor de 500 millones de descargas y visualizaciones. En 2019, Westwood One comenzó a distribuirlo por radio. Luego, en junio de 2022, firmó un acuerdo importante con The Daily Wire. Ese acuerdo generó ventas de publicidad exclusiva, contenido adicional y nuevos especiales al mismo tiempo, que fijó el programa en una red de medios más poderosa. Los episodios continuaron apareciendo varias veces por semana en las principales plataformas de audio, y toda la operación se convirtió en otro canal a través del cual la controversia podía convertirse en atención, lealtad e ingresos. En este punto, Peterson se estaba alejando cada vez más de la vida de un académico universitario normal. A finales de 2021, se alejó de la Universidad de Toronto y atacó lo que llamó locura del despertar y los sistemas de diversidad que, en su opinión, estaban destruyendo la educación superior. Posteriormente se convirtió en rector de Ralston College en 2022, aunque renunció en 2025. También ayudó a lanzar la Alianza para la Ciudadanía Responsable en 2023, otro proyecto construido en torno a ideas culturales y políticas que había estado impulsando durante años. Luego llegó Peterson Academy, en 2024, un proyecto de educación en línea que tenía como objetivo desafiar a las universidades de élite, ofreciendo una alternativa mucho más económica. Construido con la ayuda de su hija Micaela, se presentó como una rebelión contra la captura ideológica de la educación superior convencional. En poco tiempo atrajo a decenas de miles de estudiantes. Para entonces, Peterson ya no se limitaba a criticar las instituciones. Estaba tratando de crear reemplazos, pero cuanto más alto ascendía, más fuerte era la reacción. En 2019, la Universidad de Cambridge le ofreció una beca de visita y por un momento pareció que todavía tenía un camino de regreso a los espacios académicos de élite. Entonces todo se vino abajo casi al instante. Aparecieron fotos que mostraban a Peterson sonriendo junto a un hombre en Nueva Zelanda, vistiendo una camiseta que decía «Soy un orgulloso islamófobo». La camiseta también enumeraba actos horribles y envolvía su mensaje en un lenguaje de odio. Cambridge retiró la beca. El vicerrector de la universidad dijo que la imagen sugería un respaldo casual por parte de una asociación y no encajaba con los valores de la Facultad de Teología. Esa imagen se convirtió en un símbolo de algo más grande. Mostró con qué rapidez las instituciones de élite podían cerrarle las puertas a Peterson, incluso cuando su popularidad fuera de ellas seguía aumentando. Luego vino otro punto álgido importante en junio de 2022, cuando Twitter suspendió su cuenta. El detonante fue un tuit sobre el actor Elliot Page, en el que Peterson usó el nombre anterior de Page y condenó la cirugía superior en un lenguaje duro e incendiario. Twitter lo trató como una conducta de odio, según sus reglas de acoso, y bloqueó funciones clave en su cuenta hasta que eliminó el tuit. Peterson se negó, dijo que preferiría morir antes que cumplir, y presentó todo el asunto como otra batalla por la libertad de expresión. El tuit en sí desapareció de la plataforma, pero las consecuencias solo hicieron que la historia fuera más grande. Sus seguidores lo vieron como un mártir. Los críticos vieron consecuencias que deberían haberse producido hace mucho tiempo. De cualquier manera, esto ya no era solo una controversia en el campus. Una importante plataforma tecnológica había afectado directamente su capacidad para hablar y operar en línea. YouTube siguió con su propia respuesta. Se desmonetizaron 2 videos de Peterson relacionados con el mismo tema más amplio. Uno era un vídeo de 15 minutos que atacaba las reglas de Twitter y repetía las afirmaciones que había hecho sobre Elliot Page. El otro, llamado Butchers and Liars Reprise, utilizó comparaciones históricas extremas para describir cirugías de afirmación de género. YouTube dejó los videos pero eliminó los ingresos por publicidad porque violaban las políticas de contenido que incita al odio. Esa decisión fue importante porque mostró otro cambio en la historia.
Los críticos siempre habían atacado a Peterson en el debate público, pero ahora las plataformas que ayudaron a hacerlo rico y visible también estaban empezando a ponerle límites. Su contenido aún podría difundirse, pero no todos seguirían generando ingresos. La reacción se amplió aún más cuando Peterson comenzó a hablar de manera más agresiva sobre el cambio climático. En el podcast de Joe Rogan de 2022, descartó los modelos climáticos, minimizó el peligro del dióxido de carbono y habló sobre el tema de una manera que muchos científicos describieron como profundamente engañosa. Los expertos respondieron con fuerza. El científico climático Michael Mann calificó los comentarios de Peterson como falsos y sin sentido. Para los críticos, esto era una prueba más de que Peterson estaba yendo más allá de su campo y hablando con confianza sobre temas en los que no tenía experiencia real. Para sus partidarios era simplemente una prueba más de que estaba dispuesto a desafiar las narrativas oficiales. Pero de cualquier manera el patrón ahora estaba claro. Ya no era solo un luchador en los debates sobre género y libertad de expresión. Se había convertido en una figura antisistema más amplia, y eso significaba que la reacción ahora venía de más direcciones. Así que resultó imposible pasar por alto el extraño arco de la vida pública de Peterson. Eso hizo que el resultado pareciera más concreto. No solo le estaban diciendo que cambiara su comportamiento, también le estaban haciendo pagar por el proceso de disciplinamiento. Más importante aún, los tribunales trataron el caso como una cuestión normal de normas de concesión de licencias, no como un enfrentamiento generalizado sobre la libertad de expresión. Eso iba en contra de la imagen que Peterson y muchos de sus seguidores querían presentar. Vieron una historia de persecución política. El sistema legal vio un caso de conducta profesional. Y esa diferencia importaba. Sugirió que no importa cuán grande llegara a ser su audiencia, su identidad pública todavía estaba ligada a una licencia real, reglas reales y consecuencias reales.